Bien, ahora tenemos disoluciones líquidas, como por ejemplo el vinagre, que está conformado por ácido acético en agua. Entonces aquí podemos ver la imagen de su coloración. También tenemos lo que es el vino. Su composición está hecha de un 10 a 12% de alcohol etílico, el resto del agua y otros componentes que pudiese llevar. Entonces aquí vemos el claro ejemplo. Ahora bien, tenemos las disoluciones sólidas. Estas, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de mineral que es el latón, que está conformado por cobre en un 70% y zinc de un 30%. Entonces, como podemos observar, no son sustancias puras, ya que llevan una mezcla. Y con estas pues se hacen lo que son algunos tornillos, chilillos, etc. Tenemos otro ejemplo, el bronce, que es un metal compuesto por cobre y estaño en diversas proporciones. Y aquí un tipo de material que podemos observar, aunque estas no son sustancias puras, están compuestas de 2 elementos. Incluso hay unas que 3 o más elementos. Ahora bien, aquí en la imagen tenemos un ejemplo de mezclas heterogéneas. Sus componentes se aprecian a simple vista, entonces se puede ver la diferencia entre este tipo de alimentos, ¿verdad? ¿Qué sustancias contiene cada una? Y en las mezclas heterogéneas pueden observarse 2 o más fases que permiten distinguir a sus distintos componentes. Entonces, por ejemplo, el claro ejemplo de aquí, tenemos una galleta con chispas de chocolate que se puede diferenciar todo lo que es la galleta y las chispas de chocolate, ¿verdad? Aquí tenemos también, por ejemplo, diferentes tipos de frutos y podemos ver la diferencia entre ese tipo de mezclas. Ahora, el prefijo hetero significa diferente, y esto indica que al tomar muestras de una y otra fase se observan composiciones distintas. Entonces, lo anterior se debe a que los constituyentes no son solubles entre sí. Aquí vemos un ejemplo, puede ser lo que es el agua y el aceite. Son 2 composiciones diferentes por los componentes que integran a estos. Entonces se puede ver aquí claramente la diferencia. También la arena con las piedras las podemos distinguir, ¿verdad? Ya que son diferentes. También tenemos aquí, nos dice la arena con agua. Si nosotros ponemos un vaso con agua y le agregamos arena, podemos ver claramente ver las diferencias entre estas 2 sustancias. Entonces, estas no tienen propiedades uniformes en toda su extensión. Aquí vemos algunas mezclas heterogéneas. Por ejemplo, vemos lo que es algunos minerales, lo que es el granito. En una ensalada podemos ver las diferencias de las diferentes sustancias que hacen esta mezcla. Y aquí nos dice otro tipo de ejemplos que habíamos mencionado, por ejemplo, el agua y el aceite, leche cortada, ensalada de frutas, el café capuchino, aire contaminado, etc. Ahora, ¿cuáles son los métodos de separación de estas mezclas? Entonces, esto nos genera las siguientes preguntas, ya que nos hace críticos reflexivos al cuestionarnos por qué nos interesa separar las mezclas, en qué se basan los métodos físicos de separación, se llevan a cabo reacciones químicas durante la separación de sus componentes, se pueden ampliar distintos procesos para la separación de mezclas. Entonces, a continuación, pues vamos a ir resolviendo ese tipo de preguntas que nos hacemos al hacer o encontrar este tipo de mezclas en nuestra vida cotidiana. Entonces, en la naturaleza existen muy pocos compuestos o elementos puros. Casi siempre los encontramos formando mezclas. Por ejemplo, los minerales, ¿verdad? Vamos a encontrar en el ambiente diferentes tipos de minerales, pero que van a estar revueltos con otros. Ahora, la separación de las sustancias de una mezcla es importante para los químicos y en muchas industrias. ¿Por qué? Ya que estos al separarlos los podemos aprovechar para el uso de medicamentos, cosméticos, detergentes, desodorantes, materiales de construcción, computadoras, por dar un ejemplo. Entonces, gracias a eso, a la tecnología, a la ciencia y la rama de la química, pues podemos separar ese tipo de mezclas y buscar las sustancias puras.
Ahora, para lograr la separación se deben considerar las propiedades físicas de los componentes de la mezcla, mismos que deben ser diferentes para poder realizarlas. Entonces, aquí tenemos en el siguiente diagrama las propiedades físicas, que corresponden a la densidad, la ebullición, punto de fusión, solubilidad, propiedades magnéticas y el tamaño de partícula. Entonces, todas esas propiedades en común pues van a hacer que estas propiedades físicas sepamos cómo las podemos separar de otras sustancias. Ahora, los procesos de separación simples usados en el laboratorio son los mismos que los de las industrias. Cada uno de ellos tiene una enorme importancia práctica. Algunos métodos se basan en los cambios físicos de la materia sin afectar su naturaleza íntima. Por eso reciben el nombre de métodos científicos. Entonces, ¿cuáles son esos estados de la materia? Pues aquí los vamos a ver. Entonces, tenemos el ejemplo, cuando nosotros tenemos un sólido, lo pasamos a sólido líquido, y de este lo pasamos a sólido gas, después al líquido líquido, después a gas líquido y gas gas. Entonces, de esta manera pueden surgir varios estados de cambio de la materia y obtener el producto esperado. Bien, los principales métodos físicos de separación de mezclas son los siguientes. Puede ser el tamizado, imantación, filtración, evaporación, destilación, cristalización y cromatografía. Ahorita vamos a observar cuáles son cada uno de ellos. Entonces, aquí en la primera imagen tenemos la filtración a gravedad. ¿Qué se ocupa para esto? Pues un matraz en el Meyer, una sustancia filtrada, lo que es el filtro donde va a pasar lo que es el líquido, ¿verdad? Entonces, junto con un embudo se pone la sustancia y esta empieza a separar las sustancias más pequeñas y va reteniendo a las más grandes. Tenemos el segundo, el equipo para decantación líquido a líquido. Entonces, en este igual ocupamos un matraz y vamos a ocupar un embudo de decantación. Aquí pretendemos separar lo que es el agua con el aceite. Como recordatorio, algunas mezclas no las vamos a poder recuperar al 100%, pero sí vamos a tener una aproximación. Ahora, tenemos la filtración al vacío. En esta pues vamos a ocupar lo que es la sustancia. En esta zona se van a retener los residuos a través de un papel filtro y un embudo de Kushner. Aquí se le pone lo que es el tapón de hule, y aquí en esta zona va a ir conectada una manguera que está hacia la bomba de vacío. Entonces finalmente aquí tenemos nuestra sustancia filtrada. También tenemos la siguiente, la decantación sólido a líquido. En esta, pues bien, vamos a tener lo que es la mezcla y como podemos observar aquí, pues estas se van a separar. Entonces ocurre una decantación donde los sedimentos que están flotando pues se dejan reposar para que esto se asiente. Ahora, en la siguiente imagen tenemos las propiedades físicas del agua y del mercurio. Aquí, por ejemplo, en esta sustancia, en agua, tenemos que se encuentra en estado líquido. Tiene una solubilidad, dice que es insoluble en mercurio y tiene un punto de fusión de 100 grados centígrados. El mercurio igual nos dice que es un líquido gris, que es insoluble en agua y en aceite y tiene un punto de ebullición de 356.88, que los encontramos en los termómetros. Por eso cuando uno se rompe debemos de tener cuidado, ya que genera un gas tóxico. Ahora, en la siguiente figura tenemos el proceso de evaporación del lado izquierdo. En esta se usa una parrilla de calentamiento para líquidos inflamables a baja temperatura. Y de este lado tenemos el mechero Bunsen para líquidos no inflamables. Entonces estos pues se van a separar por medio de la evaporación. Tenemos el siguiente, la destilación simple.
En este ocupamos un mechero para calentar lo que es el matraz de destilación. Tenemos aquí la sustancia a separar, la cabeza de destilación y tenemos el termómetro. Aquí vamos a encontrar un pequeño tapón para que la evaporación no suba de este lado, sino que salga de este lado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la salida de agua, el condensador o refrigerante, la entrada de agua y la sustancia finalmente ya destilada. En el siguiente tenemos la destilación fraccionada. Aquí tenemos lo que es el termómetro, tenemos la manta de calentamiento, podemos poner también un matraz en esta zona, matraz de destilación con un mechero. Tenemos la columna de fraccionamiento. Finalmente cuando se caliente tiende a sube de este lado y aquí le vamos a agregar una entrada de agua. Y tenemos lo que es el condensador refrigerante para finalmente nosotros separar nuestra sustancia. En el siguiente tenemos la cristalización, que es un método de purificación de sólidos. Entonces, tenemos aquí las sustancias que queremos separar. Tenemos aquí el filtro para eliminar impurezas. En este lado vamos a ver cómo se quedan los elementos más grandes y la disolución que estamos separando. Finalmente lo separamos a través de la cristalización, donde se pone a deshidratar. Entonces aquí nos dice, después de cierto tiempo se observan cristales azules de sulfato, que es la característica de que, o nos está diciendo, de que finalmente esa sustancia ya va quedando pura, porque ya no tiene ningún hidratante, que sería en este caso el agua. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, nos dice utilice el diagrama de flujo que se presenta a continuación, donde la tabla nos indica las propiedades de los componentes de la mezcla. Ahora tenemos la sustancia que es el agua, que es un líquido incoloro, que es totalmente soluble en alcohol etílico. Su punto de ebullición es de 100 grados. Otro ejemplo, tenemos el azufre, que es un sólido color amarillo y nos dice que es insoluble en agua y en alcohol, pero la diferencia, si pueden observar, pues nos da un punto de ebullición de 4 veces mayor, que es 444.72 grados centígrados. Aquí tenemos otro método de separación. Tenemos lo que es el filtrado por gravedad o al vacío. Estas una vez se pasan a la destilación fraccionada de los ejemplos que vimos anteriormente. Tenemos la sustancia separada, en este caso el azufre, y que va a pasar a ser insoluble en agua y en alcohol. También en de la destilación fraccionada tenemos en este caso la sustancia de alcohol etílico y agua. Por tener distinto punto de ebullición que el agua, queda a 78 grados centígrados. Entonces, si tenemos una mezcla de agua y alcohol, al llegar a su punto de ebullición, se va a separar primero lo que es el alcohol y después va a quedar el agua. Entonces, de esa manera podemos hacer nuestra separación a través de la evaporación. Tenemos el siguiente subtema de las disoluciones. Entonces nos dice que esta es una dispersión homogénea de un soluto en un disolvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en una disolución en la fase dispersa. El disolvente o fase dispersante es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Entonces, en este caso podría ser que tuviéramos un vaso con agua y que sería el de mayor cantidad, y el de menor, el soluto, sería lo que le vayamos a agregar, sería sal o azúcar, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen donde nos representa una disolución conformada por solutos y disolventes. Entonces, estas partículas de disolvente que son de mayor proporción las vamos a tener acá, y las partículas de menor proporción van a ser las amarillas. Entonces
ahí nosotros pues vamos a observar que el disolvente pues va a ser el agua y el soluto en este caso va a ser la sal o el azúcar. Entonces hay dos tipos de disoluciones, las llamadas empíricas y valoradas, que son diferentes por su concentración y utilización. Dentro de las empíricas, de acuerdo con la concentración de soluto, están las saturadas, las diluidas y las sobresaturadas. Ahora bien, vamos a ver qué son los coloides. Este es un sistema físico-químico formado por dos o más fases, principalmente una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólida. Ahora bien, vamos a ver los ejemplos de coloides: espumas, aerosoles, emulsiones y soles. Entonces, el primero tenemos el ejemplo de la espuma. Este puede ser gaseosa y también puede ser líquida. Tenemos también la crema batida, la clara de huevo batida. Tenemos el aerosol líquido. En este caso tenemos las partículas dispersas soluto en líquido y medio de dispersión gaseoso. Un ejemplo de ello es la niebla, los fijadores para el cabello, nubes, desodorantes en aerosoles. El siguiente, el sol, nos dice que puede ser sólido y también líquido. Ejemplos de ellos son las disoluciones en almidón, jaleas, sangre o gelatina. Para retroalimentar esta información, pues recordemos, decíamos que teníamos diferentes tipos de mezclas, pero quiero hacer énfasis donde nos dice que tenemos mezclas saturadas, sobresaturadas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, café, nosotros le vamos a poner una cucharada de azúcar. Esa va a ser una sustancia saturada, pero cuando nosotros agregamos más azúcar, vamos a hacer que esa mezcla sea sobresaturada. ¿Por qué? Porque esta va a llegar al punto donde ya no se puede disolver. Entonces, esa es la diferencia entre saturada y sobresaturada. Muy bien, fue un gusto estar con ustedes. Las clases, igual ahí en Classroom, vamos a subir lo que es el video en vivo para que los observen los que no pudieron estar en esta clase, y cualquier duda ya saben que estamos ahí para servirles. Que pasen excelente día. Hasta luego.